Bienvenidos y bienvenidas a Salud, Oportunidad para Todos y Todas, espacio institucional de la Administración Municipal de Apartado. Damos inicio a la emisión del día de hoy en este espacio de información, educación y comunicación que pretende dar a conocer a nuestros habitantes entonces lo que se está haciendo desde el Plan de Salud Pública y Promoción Social del municipio de Apartado, etapas del desarrollo infantil. Para hablar de este tema tan importante y que ya habíamos hablado un poco de él y nos habíamos comprometido a traerlo, está con nosotros la doctora Mónica Gutiérrez, que es la directora de Corcedin. Doctora, muy buenos días. Vamos a contarle a nuestros televidentes entonces qué son esas etapas del desarrollo y ahí sí entramos a cuáles son. Bueno, a ver, primero que todo, pues muchas gracias por esta invitación tan maravillosa. Poder estar con la audiencia de este programa realmente es un placer. Hablar de desarrollo infantil es hablar de todo un ciclo, es un ciclo de vida, es como su nombre lo dice, es el paso a paso que siguen los seres humanos, los niños, las niñas, todos los seres humanos pasamos por un paso a paso en la vida que nos permite realmente ir evolucionando, y en esa evolución pues poder saber exactamente cómo podemos evolucionar, cómo el ser humano accede al conocimiento, accede a la información, accede a la vida social, accede a un sinnúmero de situaciones y eventos que le pone la vida paso a paso. Claro que sí, doctora. Cuando tocamos el tema de prevención y atención integral al abuso sexual, decíamos entonces que hay muchos momentos donde los niños tienen ciertas condiciones de su proceso de evolución que uno dice, bueno, aquí está pasando algo, pero entonces llegamos a la conclusión y dijimos, pero ¿cómo van a saber nuestras madres que hay una falencia en el desarrollo del niño si no tenemos claras cuáles son esas etapas? Por eso decidimos que este era un programa fundamental para educar a la comunidad. ¿Cómo vamos a conocer entonces que la niña, por ejemplo, tiene cierta disfuncionalidad en esa evolución si no sabemos cuáles son las etapas? Entonces vamos a iniciar, doctora. Ahora sí, etapas, una por una, vamos a tomar. Bueno, a ver, ubiquémonos primero como en esa teoría que nos planteaba Freud, que es la teoría. Él planteaba tres etapas básicas, que es la etapa oral, la etapa anal y la etapa fálica, ¿cierto? En esa, a ver, ubiquémonos, papás, mamás. Cuando nosotros tenemos un bebé, podemos observar en ellos ciertas conductas. Esas conductas hacen referencia entonces a que se llevan toda la boca, ¿sí? Esa es la etapa oral. Oral. Esa es una primera etapa, o sea, que el niño reconoce a partir de su boca. Para él, el chupeteo, o sea, llevarse a su boca, por ejemplo, el pezón de la madre, el biberón, el chupón, las manitas, todo eso genera en él, primero, un conocimiento del entorno y de la vida o sea, de lo que está sucediendo a su alrededor. Y segundo, le genera un placer, o sea, una gratificación. Y en esa gratificación, por ejemplo, aparece que él se puede calmar, ¿cierto? Él se puede calmar, está ansioso, está preocupado, tiene hambre o está angustiado, y cuando se lleva a su boquita estos objetos que son objeto de placer para él, llámese pezón de la mamá, llámese biberón, llámese chupete o llámese manita, entonces eso empieza a generar en él un sentido de bienestar. Entonces es lo que llamamos la etapa oral. En esa etapa oral, entonces, los niños pueden llevarse a su boca cosas para descubrir y conocer. Entonces por eso es que hay que tener tanto cuidado con los niños en esa etapa. ¿Por qué? Porque los niños todo lo conocen a través de la boquita, entonces pueden encontrarse, él no identifica que una bola de cristal o una tapa de gaseosa o el biberón. Para él esos tres objetos son objeto de placer. Entonces resulta que ¿cómo empieza a darse una disfuncionalidad en esta etapa? Cuando el niño no supera
o se regresa o empieza a que todo, absolutamente todo lo que encuentra, no discrimina, se lo lleva a su boquita. Entonces ahí es donde aparecen situaciones de riesgo. ¿Hasta qué edad? Bueno, esa etapa oral se puede dar más o menos hasta los 12 meses, ¿sí? Sin embargo, recordemos que los seres humanos todos somos muy distintos, que los seres humanos, pues algunos se extienden un poco más en esas etapas, otros las superan un poco más rápido, pero en general hay un tiempo que nos está indicando a nosotros que el proceso evolutivo va correctamente. Entonces, podríamos hablar de unos 12 meses, algunos se van hasta los 20 meses, ¿cierto? Pero en general es en los primeros 12, en el primer año de vida, donde la etapa oral juega un papel importante y preponderante en los niños. Esa etapa oral, pues luego se va haciendo como una especie de cambio, ¿cierto? Porque sigue siendo la boca un lugar importante de descubrimiento, de sensación, de placer y bienestar para el ser humano. Entonces, todos, de alguna manera, lo que introducimos a nuestra boca nos genera placer. Entonces ahí aparecen los alimentos y aparecen otro sinnúmero de cosas. Hay personas que se quedan fijadas en una etapa, por ejemplo, los que comen uñas, ¿cierto? Que se llevan a la boca las manos, que se chupan el dedo. Hemos visto personas adultas inclusive, mayor de 18, 20, 30 años, que chupan el dedo. O sea, se quedan fijados en esa etapa. ¿Qué pasó ahí? Pudo haberse producido una ruptura o pudo haberse generado una situación de malestar, de dificultad en el niño, y eso hizo que se fijara ahí, ¿sí? Bueno, pasemos a la siguiente etapa. Es la etapa anal. La etapa anal pues tiene que ver en cierta medida con las heces, ¿cierto? Con la gratificación que produce al ser humano y en especial al niño, el popó, el orín, ¿cierto? Y esa etapa es una etapa donde el niño, cuando hace popó, cuando hace orín, cuando está evacuando de su cuerpo, le está obsequiando a su madre, le está dando a su cuidador, a su tutor, pues un mensaje. Puede ser un mensaje de amor o puede ser un mensaje de agresividad. Cuando el niño hace sus heces, orina, poposea, en fin, en estas primeras etapas, más o menos hasta los 2 años, a los 2 años y medio, ya tiene que haber evacuado, ya tiene que haber, controlado lo que llamamos esfínter, ¿cierto? El orín y el popó. Si el niño se nos extiende, cuando digo se nos extiende, puede ser que se nos fue hasta los 25, hasta los 30 meses, pero si ya eso supera los 3 años, los 4 años y sobre todo 5 y más allá, pues ahí se está generando una situación de que hay que prestar atención. ¿Por qué? Porque ese niñito nos está indicando algo, está teniendo un comportamiento de agresividad o de ansiedad y lo está manifestando en esa etapa. Ya. Eso incluye el control de esfínteres nocturno. ¿O hay diferencia entre el diurno y el nocturno? Por lo general es mucho más difícil, mucho más complejo el control nocturno de esfínteres. Claro, el control nocturno es un poco más prolongado, es más prolongado que el diurno. En la primera, cuando estamos empezando al niño a introducirlo en las etapas de control, pues empezamos con el diurno, llevándolo al baño, enseñándole la importancia de ir al baño, enseñándole una cantidad de aspectos relacionados con su autocuidado y su higiene, ¿cierto? Entonces ahí la madre pues empieza a ayudarle al niño. En la noche, pues como el niño está en un estado de reposo, evidentemente tiene que hacer una conexión entre el intestino, la vejiga y el cerebro, que es el que le está indicando el momento de ir a evacuar. Entonces, obviamente, como el niño está en un estado de reposo, el nivel de control con el cerebro pues es diferente. Sin embargo, pues el niño entra en unos estados de habituación
que está más o menos entre los 2 años, 2 años y medio, 3 años. En definitiva, los niños a los 3 años ya tienen que haber controlado tanto diurno como nocturno. Eso es lo que llamamos la etapa anal. En esta etapa anal se pueden producir rupturas. Tú lo decías ahorita, una situación de abuso sexual. Una situación de abuso sexual puede desencadenar que el niño se nos fije en la etapa anal. Puede generar que el niño se prolongue más en controlar tanto el orín como el popó, o sea, los esfínteres. Una situación de ansiedad, un cambio, la muerte de un familiar, el paso de la casa al jardín, un conflicto entre padres. Estas situaciones pueden desencadenar en el niño una prolongación de su etapa anal y por ende poderse quedar fijada ahí y en el futuro tener dificultades en este sentido. Entonces por eso también nos encontramos adultos que tienen dificultades en la parte de evacuación. La otra etapa es la etapa fálica. La etapa fálica ya tiene que ver con la parte de los órganos sexuales. O sea, que el niño empieza a identificar y a reconocer que en sus órganos sexuales, tanto vagina como pene, como senos, como otras partes de su cuerpo, son gratificantes y empieza a estimularse allí. Ojo mamá, ojo papá, el que el niño manipule sus órganos no quiere decir que el niño está teniendo una desadaptación, no. El niño está teniendo un desarrollo donde está descubriendo sus órganos y evidentemente esos órganos tienen un sentido, tienen un placer, tienen una significación para él y puede darse que él empiece a descubrirlos y por ende tenga más fijación en estas etapas. Bueno, doctora, si bien las familias son el primer soporte de los niños, ¿cierto? En cualquiera de las etapas, y ustedes lo hacen muy bien desde Corcevin, el apoyo a pasar de una etapa a otra para los niños. A nuestros televidentes hoy, ¿cuál sería esa recomendación? ¿Cómo apoyamos a las madres? ¿Cómo las apoyamos hoy frente a, por ejemplo, si está en la etapa oral? Hemos dicho todo el tiempo desde AIEPI, ¿cierto? Atención integral a enfermedades prevalentes de la infancia. Decíamos, una de las cosas que más se da es eventos de diarrea, por ejemplo, que está muy asociado a que el niño absolutamente todo se lo mete a la boca. Entonces ahí vamos a tener el cuidado con los elementos que están a disposición del niño. Pero como le decimos a la madre, oye, ¿cuáles son esos tipsitos para enseñar al niño o apoyar al niño en el control de esfínteres? Bueno, a ver, primero pues reconocer que el ser humano tiene un proceso, un paso a paso en la vida, ¿cierto? Y que uno no puede entrar como acelerando esos procesos, que tiene que conocer y saber cómo va ese proceso. Por eso, mamá, muy importante, la parte de el control de crecimiento y desarrollo, que podamos estar llevando al niño allí para que nos vayan dando herramientas para atender al niño. Lo otro es que iniciemos en la parte de sensibilización. ¿Cuándo es importante empezar el control del esfínter? Muy importante, pasados los 15 meses. O sea, que el niño ya tenga más finura, que el niño ya esté más motrizmente, ya esté más madurito, que el niño pueda tener un equilibrio que le permita sentarse en su vacinillita sin irse a hacer daño, sin irse a caer, y podemos empezar de la vacinilla al baño, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer esto para que no se violente al niño? Primero, a través del juego. Le podemos poner su vacinilla en un lugar que le permita al niño jugar con ella. La podemos tener en el baño o la podemos llevar
al cuarto, la podemos poner en otro lugar de tal manera que la vacinillita rote y que el niño empiece a tener una familiaridad con ella, ¿sí? Que no es que de la noche a la mañana, ¡pum!, lo sentamos allá y venga, pues, ¿qué es que usted va a hacer aquí? No. Hay que ir familiarizando al niño para que el niño no le tenga miedo. Algunos niños les tienen miedo al baño, algunos niños le tienen miedo a la vacinilla. ¿Por qué? Porque es un objeto que nunca habían visto. Además, recordemos que si el popó, que si el orín es parte de nosotros y el niño lo identifica como parte de él y como un obsequio que va a dar a sus cuidadores, principalmente a mamá y a papá, entonces para él deshacerse de esa parte de su cuerpo, pues también le significa un duelo. Entonces, muy importante empezar en el proceso de familiarización. Lo otro es utilizar un pamper, un pañal que le favorezca, ¿cierto? Ahora existen unos pampers que es pantaloncillito desechable, pull-ups, exactamente, que les ayuda a que haya más facilidad a la hora de bajar. Entonces, empezar con un pantaloncillito desechable, luego pasarlo a un pantaloncillo y tener varias prendas interiores disponibles para el niño y, ojo, muy importante, mamás, que a veces nos sucede, los dejamos en pelotica. Eso no se puede hacer, porque entonces nunca le vamos a enseñar al niño a tener un buen hábito con el cuerpo. Dejarlo desnudito, no, es que para que él pueda, le estoy empezando control del esfínter, entonces no lo visto. No, le ponemos su ropita interior y lo vestimos para dejarlo bien en casa. Así tengamos que lavar varias prendas, ¿cierto? Varias veces. Lo otro, mamá, que no podemos hacer es dejarle secar el orín encima. Ojo con ello, ¿sí? Algunas mamás, que es que como él está en control de esfínter, se orinó, entonces lo dejamos con el pantaloncillo. Y luego, ¿por qué? Porque entonces ya el niño, como tú lo dices, empieza a tener otra cantidad de problemas. Y sobre todo, se habitúa al olor del popó y del orín. Entonces no va sus etapas de superación de la etapa anal va a ser mucho más prolongada, entonces vamos a tener a un niño de 3, 4, 5, 6, 8 años todavía haciendo popó, haciendo orín en su ropa o teniendo malos hábitos de higiene, que eso también afecta otra parte del ser humano que tiene que ver ya con la autoestima, con el autocuidado y con otra parte fundamental. ¿Listo? Claro que sí, doctora. A esos procesos que tienen los niños o esos procesos de desarrollo que se fortalecen al interior de las familias y que se fortalecen al interior de instituciones educativas que apoyan todo el proceso de identificación, de socialización. Vamos a contarle un poquito a los televidentes qué significa para que por lo menos las madres tengamos claro el proceso, cuáles son, ¿cierto? Lo hemos dicho todo el tiempo, lamentablemente ser padre o madre es una profesión para la que no nos forman con anticipación, llegamos a ella más y lo poco que tenemos es dentro del control de crecimiento y desarrollo o dentro de la escuela de padres y madres que normalmente tienen las instituciones educativas, pero muy poco tenemos de la conceptualización, algo muy simple, muy básico para que nuestros televidentes y nosotros lo podamos entender. Conceptualizar frente. ¿Cuáles son esos procesos esos procesos que lleva el niño? Individuación, socialización, ¿por qué es importante, por ejemplo, que nosotros llevemos a nuestros niños a las instituciones educativas? Normalmente o antes decíamos que vamos a la guardería, ¿cierto? Guarderías no existen porque no guardamos los niños en ninguna parte. Ahora existen espacios como el que usted dirige, espacios como cualquier institución educativa de primera infancia donde apoyan el proceso de socialización de los niños. Bueno, a ver, aquí tendríamos que hablar entonces de otra parte del desarrollo que tiene que ver con dos elementos básicos, lo motriz, el lenguaje y lo psicoafectivo, ¿sí? Un poco las dimensiones del desarrollo. Entonces, en lo motriz, sabemos que los niños en esa primera etapa de la vida, más o menos desde los 0 hasta el año, están en toda la parte de exploración. Ya del año a los 3 años están en la parte de desarrollo motriz. Entonces, como tú lo dices,
Las instituciones educativas, que no son guarderías, sino que podemos denominar jardines, podemos encontrar preescolares, en fin, ese tipo de instituciones lo que hacen es fortalecer la parte motriz, ¿sí? Y aparece hasta los 3 años el desarrollo motriz grueso, o sea, todos los movimientos amplios que el niño tiene. Y de los 3 a los 5 años se fortalece la motricidad fina, o sea, todos los movimientos de mano, todos los movimientos controlados y finos. Entramos en otra etapa, de los 5 a los 8 años, el niño ya empieza en unas etapas distintas, que son las etapas de la destreza, el equilibrio, ¿cierto? Donde empiezan a afianzarse más y empieza el niño a fortalecer todo el grupo de músculos inferiores y superiores, ¿sí? Y a ser obviamente mucho más habilidoso en la parte motriz. Entramos en otra etapa, que es la etapa del lenguaje, ¿sí? En la etapa del lenguaje, entonces los niños también tienen unos procesos o unos paso a paso. Entonces, en las primeras, el primer año el niño balbucea, el niño imita, un poco lo que hablábamos esta mañana con tu chiquito, ¿cierto? Sí. El niño está imitando, empieza a aprender lo que recoge de su entorno y en esa medida él emite frases, palabras, sonidos relacionados precisamente con ese entorno. Entonces, papá, mamá, si el niño está sometido a un entorno favorecedor, donde las palabras son emitidas de manera adecuada, con buena entonación, con buen lenguaje, sin muletillas, con una cantidad de significados y sobre todo sin errores gramaticales, el niño va a multiplicar eso y va a tener un buen lenguaje, que le va a permitir pues trabajar otra parte que es la psicoafectiva, porque en la medida en que él puede hablar de una manera más fluida, con un vocabulario más amplio, pues evidentemente va a ser un niño que va a tener más éxito y efectivamente su autoestima, va a estar más elevada. Entonces, cuando los niños están sometidos a ambientes donde las palabras son soeces, donde el ambiente es pesado, donde aprende una cantidad de muletillas y de cosas, pues obviamente va a tener un lenguaje con errores y eso se va a ver evidenciado posteriormente en la etapa escolar. En la etapa escolar, entonces, cuando ellos ya entren en segundito, tercerito y en la primaria, va a tener problemas de lectoescritura y va a tener problemas en la parte de análisis, síntesis de textos y en otra serie de situaciones. Por eso es muy importante, mamá, papá, hay que proporcionarle a los niños ambientes favorecedores. Y es lo que tú dices. Entonces, ¿cuáles son esos ambientes favorecedores? Mirar principalmente dónde vamos a llevar a nuestro hijo, dónde lo vamos a llevar para que aprenda. Y cuando vamos a elegir un centro educativo, muy importante, hay que saber cómo está ese ambiente y qué tan favorecedor es para él. Entramos en otra etapa, que es la etapa psicoafectiva. La etapa psicoafectiva, entonces, o la dimensión psicoafectiva, perdón, es donde trabajamos ya la esencia del ser humano, donde trabajamos la parte emocional, la parte comportamental, la parte relacional de los niños y la parte social, que ahí es, entonces, juega un papel preponderante los ambientes donde el niño empiece a compartir. Si el niño tiene un ambiente donde se ve de igual a igual con otros, no se va a sentir omnipotente ni se va a sentir el dueño del mundo, sino que va a saber que es que este mundo actual, que es que este mundo real es un mundo social, donde todos compartimos y donde tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades que tienen otros niños. Claro que sí, doctora. De hecho, todo ese proceso del que usted acaba de hablar, con todas sus dimensiones, ¿cierto? Desde lo afectivo, desde el lenguaje, desde lo motriz, se da principalmente entre los 0 y los 6 años. Por eso es tan fundamental todo este proceso de ley de primera infancia, porque hasta que llegó la ley de primera infancia,
podríamos decir que no se le daba la prioridad que tiene el desarrollo de un niño. Es que a un niño hay que acompañarlo prioritariamente en esa etapa del desarrollo, entre los 0 y los 6 años, que es donde define el resto de su existencia. De ahí en adelante él construye cosas, pero mucho menos que la que construye los 0 a los 6 años. Sin embargo, la teníamos directamente, podríamos decir que un poco abandonada. Esta ley de primera infancia le da una mirada, resalta lo que es el desarrollo del niño en esa etapa y la prioridad de que las instituciones y el Estado miremos hacia el niño y acompañemos a los padres y acompañemos a las instituciones. Una recomendación final para nuestros televidentes. Bueno, tú lo has dicho, Luz Adriana, hay que invertir en nuestros hijos y hay que invertir en esos primeros 6 años de vida. Yo lo he dicho, si usted tiene la posibilidad, tiene el recurso para darle una buena orientación a su hijo, para hacer una inversión en un lugar que le favorezca a su hijo en esos primeros 6 años de vida, coja esa plática e invierta la hora. Que luego, cuando él esté en la etapa de primaria, bachillerato, pues todo eso se va a ver reflejado. Porque es aquí, en primera infancia, donde hay que invertir. Como tú lo dices, es una etapa donde, pues es la fase donde el ser humano se construye, donde se construye lo que ellos llaman competencias para la vida, el aprender a ser un ser humano integral, donde aprenden a ser seres competentes, donde recogen una cantidad de herramientas que le van a servir para ese ser humano en un futuro. Porque después de los 6 años viene el tema de conocimiento, y el conocimiento lo tenemos ahí a la mano, está en los libros, está en el internet, está en el mundo global. Entonces, pero si yo tengo ese ser humano que no sabe ser el ser humano, que no sabe interactuar, que no sabe compartir, que no tiene valores, que no se valora a sí mismo, que no tiene autoconfianza, ¿para qué le sirve acceder al conocimiento? ¿Sí? Entonces, hoy me lo dijo una mamá estos días que fue averiguando por un cupo para el niño, me decía, pero si le enseñan a leer, pero si le enseñan a escribir. Y me dijo, pero venga, yo sí estoy errada, mi niña que tiene 4 años está le enseñando a leer y a escribir. Y yo le dije, la política educativa en primera infancia enfatiza en que lo que hay que construir en los primeros 6 años de vida se llama competencias para la vida, no se llama conocimiento. El aprender a leer y a escribir lo podemos dejar para la segunda etapa, para cuando ellos ya lleguen a la básica, cuando ellos ya lleguen al colegio, a la escuela, y que tengan unas buenas herramientas, que son los dispositivos básicos iniciales: atención, concentración, memoria, habituación, y sobre todo, motivación para aprender. Y eso se construye en los primeros 6 años de vida. Sí, definitivamente los primeros años de vida ya está plenamente identificado, plenamente estudiado, es el proceso fundamental de un ser humano. Por eso queríamos que este programa fuera dirigido precisamente a las madres, a conocimientos básicos, a conocimientos sobre esa etapa de vida que es tan fundamental. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros, como siempre. Estamos con ustedes martes, miércoles y jueves. Esperamos que el tema del día haya sido de su agrado. Hasta pronto.